Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un espacio dedicado a la disección, difusión y recomendación de películas de terror. Les quedé de ver un episodio del especial de Halloween del 2025. Una disculpa, pero aquí está. Aquí vamos a estar hablando de esta película que por más que quise hacer el espacio, ya no me dio tiempo de grabarla, de grabar el episodio antes del viernes. Y realmente no quería perder la oportunidad de poder hablar de esta película que más bien no es una cinta de horror ni de terror, es más como un thriller, no sabría si es una reimaginación o una modernización de esta película muy popular de los 90s, La mano que mece la cuna. Y la razón principal por la cual la elegí para este especial y por la cual quise traerla aquí a recomendarla con todos ustedes es porque se encuentra protagonizada por dos de los rostros más reconocidos del género, más bellos del género, dos actrices que han hecho ya múltiples apariciones aquí en el podcast. He recomendado diferentes títulos protagonizados por ambas en múltiples ocasiones a lo largo de estos 5 años de podcast. Y recuerdo muy bien cuando anunciaron esta película, no podía haber estado más feliz celebrando la elección de estas dos protagonistas, estos dos pesos pesados del género. Para mí es como una fantasía, ¿no? Hecha realidad el tener a ambas actrices juntas en una sola producción. Y sí, obviamente se trata de Mary Elizabeth Winstead y de Maika Monroe. A Mary Elizabeth la vamos a recordar por siempre como la mejor visionaria de toda la saga de Destino Final. Ella está en Destino Final 3, interpreta a Wendy, la protagonista. Además la vimos en la secuela de Cloverfield, la vimos en la precuela de La Cosa del como 2010, 2011. Y mi película favorita de Mary es, aparte de Destino Final 3, es Death Proof de Quentin Tarantino. Yo no entiendo el hate que recibió esta película en su fecha de estreno. Sé que la doble sesión no le fue tan bien porque creo que la audiencia no estaba preparada, ¿no?, para este concepto del Grindhouse con la doble presentación y los trailers en el intermedio. Para mí, en 2007 creo que fue la fecha de estreno de esta película, de estas películas. Fue como uno de los eventos más esperados de ese año y recuerdo que lamentablemente en México las estrenaron por separado, entonces nos perdimos de esa oportunidad de vivir la experiencia como fue planeada. Y yo aquí voy a diferir con lo que el mismo Quentin Tarantino ha confirmado y ha afirmado en entrevistas. Para mí Death Proof es su mejor película. Tiene un casting así de primer nivel. Kurt Russell, Rose McGowan, Rosario Dawson, Mary Elizabeth Winstead, Tracy Thoms. La elección de los personajes es fascinante y la acabo de hacer una revisión este año y aún sigo pensando que esa escena del primer choque que vemos en la película es de lo más brutal y sanguinario que jamás he visto en una película que no es 100% horror o body horror. Esa obsesión y fijación que tiene Quentin Tarantino hacia el pie de sus estrellas, el pie femenino, aquí en esta escena de choque lo lleva al extremo y es horrible lo que le sucede al personaje de John Cole Julia. Si no han tenido oportunidad de ver Death Proof, la recomiendo y pueden ver a Mary Elizabeth Winstead en una faceta diferente, ¿no? Es un supporting character, no es un personaje fundamental para la historia y eso me molesta porque para el tercer acto siento que se olvidan de ella, pero aún así se ve guapísima. Tiene un momento en el que escuchamos su bella voz. Es muy talentosa y ella brilla aunque tenga poquito tiempo en pantalla. Y bueno, la otra coprotagonista de Mary Elizabeth Winstead en La mano que mece la cuna es Maika Monroe, a quien acabamos de ver el año pasado en Longlegs. Y el próximo año la veremos regresar a esa franquicia que ahora se le puede denominar como franquicia, de la película que la lanzó al estrellato, que es It Follows, con esta muy anticipada secuela que no sé si ya se filmó, pero parece ser que llega en el próximo año, 2026.
Ahora, no les voy a mentir, y estaba intentando recordar si en algún momento de mi vida vi completa esta película, la original, la de los noventas. La conozco, he escuchado hablar de ella, conozco el póster y estoy casi seguro que es de estas cintas que vivían como en la rotación continua del Canal 5. Estoy seguro que la pasaban cada sábado. Aún así no tengo ninguna imagen así impregnada en la memoria acerca de esta película. Entonces no me acuerdo de nada. Y por lo que estuve leyendo para organizarme y hacer este episodio es que tampoco es una versión como tan fiel. No se trata de un remake paso a paso, sino más bien como una modernización, ¿no? Hay temas que se repiten. La temática central, que es la niñera que quiere hacerle la vida imposible a sus nuevos jefes. Y nuestra tarea como espectadores, más que nada, pues resolver el misterio del por qué está llevando a cabo este plan macabro, plan vengativo. Si ustedes son más o menos de mi edad, no me van a dejar mentir que abundaron este tipo de películas allá por finales de los 80, principios de los 90, estos thrillers de los suburbios americanos, en donde el villano principal ya no era este asesino enmascarado o este monstruo sobrenatural, ¿no? Al estilo de Michael Myers o Jason Voorhees o Freddy Krueger, sino más bien durante este periodo de cine de terror, thriller americano, se le dio como vuelta a la hoja al slasher, al terror externo, para centrarse en la maldad que se encuentra dentro del corazón del suburbio, ¿no? El maestro, la niñera, el padrastro, hasta tu propio vecino podría ser un asesino sanguinario y serial, y tú, al vivir en esta burbuja y en esta fachada de perfección, pues podrías no saberlo o convertirte en la próxima víctima. Si les interesa hacer una maratón o hacer una comparativa con estas películas, estos thrillers eróticos de los suburbios americanos de los 80s y 90s, yo les recomiendo Poison Ivy de 1992, protagonizada por Drew Barrymore y dirigida por Kat Shea. También agregaría a la lista The Stepfather de 1987, y me atrevería a decir que la más popular de todo este compendio de películas es A Single White Female del año 92, protagonizada por Bridget Fonda y Jennifer Jason Leigh. Ahora, si ustedes me preguntan, 33 años después desde el estreno de la original, en donde digamos que ya el terror de los suburbios americanos es diferente, ha cambiado, ese ya viene desde la silla presidencial. Había necesidad de traer de vuelta a La mano que mece la cuna, hacerle una modernización para las nuevas generaciones. Mi respuesta muy sincera sería un no, pero con tal de ver a Maika Monroe en uno de sus primeros papeles antagónicos, como una buena villana. El ver a Mary Elizabeth Winstead como una madre bisexual, y el tener a ambas bajo la dirección de una directora mexicana, la directora de Huesera, Michelle Garza, creo que sí vale la pena darle un vistazo a La mano que mece la cuna 2025. Como todo thriller tiene, sí, su toque oscuro, sus momentos de misterio, de intriga. El personaje que interpreta a Maika Monroe es abiertamente queer, así que hay cierto toque ahí de... es una película provocativa, ¿no? La dupla entre Mary y Maika es mágica, es musical, y si son fans de ambas actrices, el tenerlas reunidas en esta cinta con una tensión sexual que va incrementándose hasta un punto en el que como audiencia quisiera poder cambiar la narrativa de esta película y centrarla en la relación de ambas, que no sé si sea algo bueno o malo para la película. Evidentemente sus personajes están diseñados para ser enemigas, ¿no? Pero aún así existe esta pequeña oportunidad, ¿no? Esta pequeña ventana para
insinuar una relación, un romance ahí entre los personajes de Micah y de Mary. Pero bueno, eso ya me tocará discutirlo en el siguiente segmento. Vamos a una breve pausa y yo regreso con mi reseña sin spoilers de La mano que mece la cuna. What do you know about her? Besides what she's told you. You're wearing my dress. Yeah. You don't see what's been happening. They go into her room. They're in there for hours. You're struggling again. Is there something wrong with my mom? She's sad. Doesn't like herself. Your mom's pretending to be someone else. Who is she? Mi principal conflicto viendo La mano que mece la cuna fue el que aún no me creo que ya estoy viendo a Mary Elizabeth Winstead con estos roles mucho más adultos y maduros, ¿no? De lo que estuvimos acostumbrados, obviamente, en sus inicios. O sea, es como me cayó ese balde de agua fría de saber que sí, ya el tiempo no se detiene y aquellos figuras que eran los adolescentes o los jóvenes adultos de la primera década de los 2000, pues ya están interpretando a personas adultas, ¿no? Y ese es el caso de Mary Elizabeth, que se sigue viendo muy bien, se sigue conservando bastante joven, pero aquí en esta película ella ya interpreta a una mujer, una abogada muy exitosa, muy perfeccionista, un tanto exigente, ¿no? Con esta forma en la que quiere criar a sus hijas, a su familia. Ella interpreta al personaje de Caitlin Morales, que después de dar a luz a su segunda hija empieza a sentirse pues un poco ahogada, ¿no? Abrumada por este peso de las responsabilidades de ser madre de familia, de tener una profesión, de ser esposa, y sí, se empiezan a complicar un poco las cosas. Ella está casada con el personaje interpretado por Raúl Castillo, a quien recientemente vimos en la secuela de Smile del año pasado. Él interpreta al manager de Sky Riley. Raúl Castillo, que seguramente lo ubican, tiene un rostro bastante familiar. Y como les decía, ellos tienen una hija de 9-10 años, llamada Emma, y la pequeña niña que acaba de nacer, que no tengo aquí el nombre anotado, así que no recuerdo cómo se llama la niña. Y bueno, entre todo el trabajo y el cuidado de la bebé y las exigencias que tiene pues el entorno, ¿no? de la vida de esta pareja, Caitlin empieza a notar que ya no puede con todo, así que deciden junto a su esposo pues contratar una ayuda extra, una mano extra que sea el relevo, ¿no? de Caitlin, ¿no? Una niñera. Y aquí es cuando aparece el personaje de Polly, a quien vemos desde la escena inicial. Polly, interpretada por Maika Monroe, ella es una ex clienta de Caitlin que casualmente tiene experiencia como niñera. Así que se la topan, creo que en un farmers market, y ahí es cuando Polly le recuerda, ¿no? Que tiene experiencia, es de confianza, y aunque al principio Caitlin duda de contratar o no a Polly, tras verificar las referencias que Polly le proporciona, tiene una llamada con su ex jefa que le dice que todo muy bien con Polly, con los servicios, que es una chica bastante agradable, comprometida, educada, pues decide darle una oportunidad a Polly. Al principio todo funciona a la perfección. Polly se integra con mucha facilidad a la familia, a la rutina, construye un vínculo muy cercano con Emma, con la hija mayor, también cuida a la bebé, y sí, con el paso de los días, pues ella se muestra bastante atenta, es paciente, sigue las instrucciones de Caitlin así al pie de la letra, estas instrucciones que le prohíben darle azúcar a la bebé, darle leche, fórmula láctea a la bebé. O sea, Caitlin es una mujer autoritaria y tan cuadrada que te cae mal. Es de esas jefas que no te gustaría tener, pero aún así Polly empieza a ganarse su confianza, ¿no? Con el pasar de los días. Confianza
que en ciertos momentos de la película se transforman en tensión sexual que hay ahí entre ambos personajes. Y hasta este punto yo creí que de eso iba a tratar la película, ¿no? De esta relación imposible entre ambos personajes. Pero resulta que cuando ninguna de las autoridades observa lo que hace Polly, empezamos nosotros a notar como audiencia ciertos comportamientos un tanto inquietantes, ¿no? Ella empieza de cierta manera a romper las reglas que Caitlin había dejado estrictamente pues sí, establecidas, ¿no? Para el cuidado de sus hijas. Y Polly empieza a cruzar estos límites que son sutiles pero significativos, que si Caitlin la descubre, la corre. En un principio parecieran ser simples malentendidos, pero conforme pasan los minutos y conforme vamos obteniendo mayor información en cuanto al trasfondo del personaje de Polly, pues vamos a tener esta lucha de poder entre las dos figuras de maternales, ¿no? Que hay en la película, Caitlin versus Polly. Es una dinámica muy, muy similar a esos thrillers que juegan con la percepción de la realidad. O sea, a lo largo de toda la película se nos deja esta duda constante de si realmente existe una intención maliciosa detrás del comportamiento de Polly o si simplemente es el resultado de estas reglas excesivamente estrictas y de la personalidad tan fría y controladora que tiene Caitlin. Y eso me gustó de esta película, por lo menos hasta la primera mitad existe esta ambigüedad que se convierte, diría yo, en el eje central de todo el relato, hasta que poco a poco se va pues revelando todo el pastel, ¿no? Y sinceramente no es el giro que yo esperaba ver en esta película. No voy a entrar en terreno de spoilers, pero sí, las acciones que tiene Polly pues tienen una motivación. Hay una razón que dan sentido a este comportamiento pues un tanto malicioso, un tanto macabro no es la palabra porque tampoco hace algo para herir físicamente a las niñas, ¿no? O por lo menos no en un principio. O sea, no se trata de una simple enfermedad o un trastorno no tratado, o tal vez sí, ¿no? Dependiendo de cómo queramos interpretar al personaje de Polly. Pero al menos en mi caso siento que sí la película le ofrece cierta pues humanidad, ¿no? A las decisiones que toma este personaje. Hasta les podría asegurar que como espectador de la historia completa terminé sintiendo mayor empatía e incluso mayor conexión con esta figura antagónica del personaje de Maika Monroe. Sí, puede ser mi sesgo, sí puede ser mi fanatismo, sí puede ser porque me gusta mucho ella y la calidad interpretativa que siempre trae sus proyectos y el magnetismo de su figura, ¿no? Como actriz muy camaleónica que siempre le da esa profundidad inesperada, ¿no? A sus personajes, y siempre es un agasajo verla haciendo cine de terror y ojalá continúe por esa ruta. Yo creo que está muy a la par de Samara Weaving, ¿no? Que ya están conscientes de que tienen las habilidades y la presencia y la figura para poder protagonizar películas del género que regularmente rompen el molde, o sea, no están encasilladas como en el mismo tipo de papel. De hecho, pues aquí Maika Monroe nos da una figura con tintes de malicia y venganza, una antagónica que creo que no había hecho hasta este punto, y a su vez hay dualidad en el personaje de Polly. Siento que cuando tiene que mostrar este apego genuino hacia la familia y este cariño hacia las niñas, lo hace de una manera que se muestra pues con ternura, con amor hacia los personajes de las hijas de Caitlin, y cuando le toca pues demostrar ese lado oscuro y amenazante, pues lo hace de una manera inquietante y fascinante, a ese mismo nivel y calibre del que Maika Monroe nos tiene acostumbrados desde que la vimos en It Follows. Ahora,
El personaje de Mary Elizabeth Winstead no fue mi favorito para nada, pero sí funciona muy bien gracias a la química que comparte en pantalla con Maika Monroe. O sea, la presencia de Polly desestabiliza por completo al personaje de Caitlin. La rompe por completo y la obliga a cuestionarse tanto su rol como madre, su propia estabilidad emocional e incluso estos deseos sexuales que pues están reprimidos. Es una lástima que la película no se da el tiempo para explorar un poco más allá del personaje de Mary Elizabeth Winstead, principalmente porque no es el tipo de película, ¿no?, al que pagamos para ver, ¿no?, o al menos le dimos play ahí en nuestra aplicación de Disney Plus. La película se va centrando pues en la tensión que hay entre Polly y Caitlin, en estos elementos y dilemas que van pues complejizando, ¿no?, el enfrentamiento. Hagan de cuenta que la hija mayor empieza a preferir la compañía de Polly, lo que hace que Caitlin despierte estos sentimientos de celos y se siente desplazada de su propia familia. También el esposo, en lugar de mantenerse en un papel como neutral, se inclina del lado de Polly, otorgándole pues el beneficio de la duda, ¿no?, cada vez que surge algún conflicto o discusión entre Polly y Caitlin, lo que orilla al personaje de Caitlin a obsesionarse con descubrir quién es realmente Polly, y esta búsqueda va a terminar por desenterrar las verdades incómodas que existen con Polly, pero además con la propia Caitlin. Para cuando llega el tercer acto, nosotros ya tenemos toda la información necesaria para elegir el bando. O estamos a favor de Polly o estamos a favor de Caitlin. Y va a llegar pues el momento inevitable, ¿no?, y explosivo, el enfrentamiento entre ambas mujeres. Un choque que estará cargado de sangre, emoción, tensión, deseos reprimidos, secretos y verdades ocultas, y la carnita de esta película, que obviamente es el catfight, ¿no?, la pelea de estas dos mujeres, de estas dos presencias. En general, fíjense que a mí me funciona la película. O sea, retoma esta temática pues clásica del thriller, que va a ir revelando la suciedad que se esconde bajo este tapete de la perfección. A simple vista, el matrimonio y el hogar de Caitlin, todo está así, cuidadosamente colocado, todo pulcro, todos los detalles proyectan orden, estabilidad, riqueza, porque sí, la casa es una preciosidad de mansión. Sin embargo, con la llegada de este ente externo, poco a poco van a ir saliendo estas realidades, estos secretos, estas verdades a la luz, y van a sacudir pues por completo la vida de estos personajes. Si aún no han visto la película, creo que van a tener un buen rato de entretenimiento, de thriller. Evidentemente, por algo esta película no se estrenó en cines. Creo que sí se nota que está hecha para el streaming, aunque Maika y Mary brillan y entregan estas interpretaciones convincentes que elevan el material, gracias a la química que hay entre ellas, gracias a la presencia que hay entre ellas, gracias a que son pues estrellas establecidas y que a todos nos gustan estas actrices. Y para hacer esta la primera película de Hollywood de Michelle Garza Cervera, yo no tengo quejas. No es un guión escrito por ella, entonces en cuanto a la narrativa pues no tengo por qué reclamarle a ella lo que funcionó o no en esta película. Pero sí tengo que destacar el estilo visual y la estética, pues esto sí corresponde a Michelle, y tiene un estilo muy muy similar, conserva rasgos similares a lo que nos entregó en Huesera, esta película magistral. Y su dirección en esta película sí siento que reafirma que estamos ante una directora con una voz y una mirada única, y que tiene un futuro muy prometedor dentro del género. Y ya habiendo visto La mano que besa la cuna, una historia en donde pues entrelaza el abuso, la maternidad y la confrontación del pasado con el pasado, ahora entiendo por qué eligieron a esta directora mexicana para traer
esa película de los 90s a la época moderna. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de esta semana. Gracias por acompañarme, gracias por escuchar hasta este punto. No olviden seguir las redes sociales del podcast, todas ellas listadas en la descripción de este y de todos los episodios. Y si quieren estar en contacto con un servidor, lo pueden hacer por cualquiera de estos medios digitales. No olviden que me ayudan muchísimo a seguir creciendo, compartiendo el episodio, compartiendo el programa y dando una puntuación, una valorización en las diferentes plataformas de audio, Spotify, Evox, Amazon Music, Apple Podcasts, estamos en todos lados. Y no olviden suscribirse porque se vienen muy buenos episodios. Se viene la reseña de Shelby Oaks, la reseña de El teléfono negro 2, reseña de esta película que acabo de ver, Bone Lake. Y también durante el mes de noviembre tendremos el más nuevo estreno de Oz Perkins. ¿Cómo se llama la película? Keeper. Y posiblemente puede que hayan algunos episodios extra porque la lista que tengo de películas pendientes no va a alcanzar el año. Aún falta, tengo que incluir de alguna u otra manera Frankenstein de Guillermo del Toro. Acabo de ver anoche Vicious de Brian Bertino. Aún estoy indeciso, no me encantó tanto, entonces no sé si traerla aquí al programa. Y también tengo pendiente Good Boy, que no he visto, El Vengador Tóxico, que tampoco he visto y ya no sé si tengo ganas de verla. Y además en la lista de posibles candidatas a traer al podcast está Traumática, que no sé si han escuchado hablar de ella, pero por las reseñas que he visto y la puntuación que tiene en Rotten Tomatoes, creo que promete. Pero bueno, que tengan una excelente semana, que estén sobreviviendo a la resaca post Halloween, post festividades. En México aún seguimos festejando el Día de Muertos, así que sí, el mes del terror aún no acaba y yo los espero la próxima, ¿vale? Cuídense, bye.